Muy buenas tardes, queridos amigos de Teatro Crítico. Estamos en un nuevo teatro en el que tenemos a dos contertulios de excepción. Uno de ellos es ya habitual en esta nueva edición de Teatro Crítico, José Sánchez Tortosa, y el otro se estrena hoy, pero bueno, ya se lo presentaré dentro de un rato porque ahora les voy a hablar un poco de José Sánchez Tortosa, para los que no hayan estado atentos a los teatros críticos previos, pues para que lo conozcan un poco mejor, o, o- o de entrada, ¿no? En la web de la editorial ACAL no podemos leer de José Sánchez Tortosa, que es profesor de filosofía, escritor y colaborador habitual en prensa sobre cuestiones relacionadas con la educación. Pero nosotros sabemos que no es especialista solo en ese tema. También es un gran conocedor de la filosofía de Benito Spinoza, está muy puesto en cuestiones que tienen que ver con cuestiones judías y otros muchos temas que pueden ustedes buscar, si les interesa, en sus tres blogs, que tiene tres blogs. Uno con su propio nombre, José Sánchez Tortosa, otro con el título El Jardín de Epicuro, muy sugerente, y otro quizá todavía más sugerente para los tiempos que corren, El Profesor en la Trinchera. Bueno, como ya les he dicho, ha participado en más de tres teatros críticos de esta nueva edición. Y ahora ya les voy a presentar a Miguel Ángel Navarro Crego, que hoy, como les he dicho, se estrena en estas Bueno, lides. ya me estrené antes, pero Ah, sí, te estrenaste antes. Bueno, sí, ya me estrené, es la primicia. bueno, pero ya era hora, ¿no? Hablando del tema racial negro Muy bien, en muy bien. Estados Unidos. Sí. Miguel Ángel eres, y ustedes sabrán que es colaborador habitual de la revista Alcatoblepas, también lo es José Sánchez Tortosa, que no se lo he comentado. Miguel Ángel es conferenciante habitual de la Fundación Gustavo Bueno, es investigador asociado de la Fundación y participa también en los cursos de verano que organiza la Universidad de La Rioja junto con la Fundación Gustavo Bueno. Es especialista en muchos temas, pero podría destacar aquí el cine. También me gusta destacar pues, que es conocedor de las bondades de los fármacos y de las maldades de las drogas, aunque esto se mezcla en algunas ocasiones, tal y como él mismo nos ha explicado Sí, en sí, la verdad muchas que sí. ocasiones. Bueno, y en muchos otros temas, entre ellos, pues el que ahora nos ha reunido, que es el de la educación. Bueno, y entre bambalinas tenemos, entre bambalinas electromagnéticas de la rave, a Marila Bandera, que es nuestra productora, que no la ven, ni nosotros la vemos durante la grabación. Y si la vemos mal, porque será que hay algún problema de conexión, sobre todo. Bueno, hoy he tenido, por cierto, doble tarea, porque acabo de grabar otro programa y ahora pues está con este sobre educación, o sea que le damos mucho trabajo a nuestra querida productora. Bien, el tema de hoy, como les he adelantado, va de educación. El título, aunque quizá desde este momento hasta que se publique el vídeo, pues puede cambiar. En algunas ocasiones hemos cambiado el título, ¿no? En principio vamos a hablar de educación universal y nuevas tecnologías. Les quiero comentar que para este tema del que vamos a hablar ahora, pues es imprescindible un artículo, bueno, muchos textos de bueno, pero quería destacar sobre todo un artículo que se publicó hace ya más de 8 años en el Catoblepas de título Educación para qué. Un artículo que, por cierto, se lleva al Catoblepas porque había sido previamente una conferencia, la conferencia final del curso de ese año en Santo Domingo de la Calzada, que yo tuve la suerte de asistir, tuve la suerte de estar allí presente. Bien. Vamos a ver, vamos a empezar pues, voy a tomar yo la palabra, voy a hacer un primer desarrollo de los asuntos que vamos a tratar y yo pues más adelante ya, y después de que termine les paso la palabra a nuestros amigos charladores, ¿no? En esta tertulia que vamos a llevar a cabo. Bien, vamos a empezar
por el primer sintagma de los dos del título, ¿no? Educación universal, porque en el desarrollo pues, de esta introducción surgirá el otro sintagma, ¿no? Que es el de las nuevas tecnologías. Yo quiero incidir en esta introducción en tres asuntos que se interconectan, algunos más que otros, ¿no? Están interconectados porque es imposible que no estén interconectados, no pueden separarse. Bien, empezamos por, como les he dicho, por educación universal, ¿eh? Universal, casi lo pondría entre paréntesis, educación, ¿no? Primero quiero distinguir, a la hora de hablar de educación, de dos modos de definirla, ¿eh? Sería un modo tecnológico, y a ello iré, y otro modo nematológico. Después de estas dos especies de definiciones de la educación, pasaríamos a si la educación es una expresión, es un lisologismo, es una expresión lisológica o es una expresión morfológica. Y por último, el tercero, que tiene mucha relación con el segundo, es si podemos hablar de la educación de un modo exento o es preciso, para entendernos, hablar de la educación de un modo adjetivo. Bien. Antes de empezar con la primera cuestión, ¿no? La primera de las que he dicho, quiero hacer una mención a que el término educación se acuña bueno, se acuña, sí, se lleva a los diccionarios españoles, se empieza a utilizar en español de un modo, pues, no habitual, sino que ya, como se dice en español, entonces se fija en el diccionario. Solo en el siglo XVII, paralelamente al término cultura, por cierto. Esto da mucho que hablar, pero bueno, de esto no voy a hablar ahora, aunque seguro que quizás salga más adelante, ¿no? Depende de por dónde vayamos en la charla. Bien, vamos pues con el primero de los asuntos, que era el modo de ver tecnológico, la definición tecnológica frente o diversa de la nematológica. La nematológica tiene cercanía al término ideológico, pero bueno, pero no es lo mismo, ¿no? La ideología habla de personas que se relacionan en la sociedad, mientras que la nematología sería no de grupos de personas, sino de instituciones, ¿no? La nematología serían las ideas de instituciones, para aclararlo un poco. Bueno, vamos con la perspectiva tecnológica. La perspectiva tecnológica, la definición tecnológica de educación, todo el mundo la entiende, ¿no? Porque la relacionan con aprender. Y para aprender, ¿qué hacen falta? Profesores, hace falta alumnos, ¿no? Si uno se pregunta qué es la educación, pues profesores y alumnos. Está el profesor y el alumno. Uno enseña, el otro aprende. Esto es desde el siglo XVII, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, se entiende perfectamente al decir eso, y nadie busca, no hace falta buscar ninguna explicación más. Pero bueno, no solo están los profesores y los alumnos, también están los libros, y se entiende perfectamente. Entienden que los libros tienen que ser leídos tanto por los profesores como por los alumnos. Están en aulas, tienen pizarras, y otros instrumentos técnicos como la pizarra, la tiza mismo. Hace falta tiza para escribir en la pizarra. Luego, instrumentos tecnológicos, y aquí ya estamos introduciendo el otro asunto, ¿no? El otro asunto capitular, ¿no? Serían las tecnologías. Ha habido tecnologías que han ido variando a lo largo del tiempo. Yo recuerdo cuando estudiaba, la única tecnología que recuerdo era el proyector de diapositivas. Ahora, sin embargo, tenemos, los tres somos profesores, que no lo he dicho antes, ¿no? Pues tenemos en las aulas, tanto del instituto como de la universidad. José está en la universidad, bueno, yo también estoy en la UNED, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? El caso es que en las aulas tenemos eso, proyectores de DVD, ordenadores para poner allí, pues, el pendrive para que se proyecte lo que queremos explicarle a los chavales. Bueno, las nuevas tecnologías están constantemente, pues, renovándose y están introduciéndose en el ámbito de la educación. Bien. Esta definición tecnológica, desde que la educación se ha regularizado en la época contemporánea, desde luego en los últimos 200 años, pues se ha hecho dependiente de la otra definición.
de la otra definición que es mucho más evanescente. Ha pasado a depender de la definición nematológica, que esta ya es más difícil de ser entendida, ¿no? ¿Qué dice la definición nematológica? La definición nematológica de la educación dice que hay que educar a la persona. Hay que educar al individuo que tiene derechos inalienables. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la gente, así como antes sabía perfectamente lo que es la pizarra, lo que es la tiza, lo que son los libros, lo que es un profesor, aquí no sé si saben lo que dicen. Lo que les dicen cuando definen esto y luego cuando ellos mismos pues se pueden expresar incluso así, ¿no? Que es muy habitual. Bueno, pues esta finalidad educativa, la de educar a la persona, esta finalidad que busca la educación, esta definición nematológica, pues es muy oscura. Surgen incompatibilidades entre sí, sobre todo pensando que la premisa de la que parte es una premisa, vamos a decir, sí, falsa, ¿no? Porque el individuo, esa persona, no existe. No existe, ¿no? No existe. Es un lisologismo que luego entraremos a hablar. Un ejemplo, ¿cómo define la LOCSE lo que es la educación? Pues la educación, lo que busca la educación. La LOCSE dijo el año 90 que lo que se busca con la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana. Claro, y en ese artículo de Bueno dice una cosa muy interesante, ¿no? Dice, esta definición nematológica que está aquí implícita en la definición de la LOCSE, ¿a qué pueden deberse estas confusiones, estas contradicciones que están envueltas en esta definición? Y entonces él apunta hacia dos motivos, ¿no? Una doble respuesta es la que da bueno. Por un lado, que en esa persona está implícita la creación divina. Dios nos crea y prefigura nuestras virtualidades, ¿no? Entonces ya, pues el profesor solo tiene que desarrollarlas. Claro, esta primera respuesta en la laica España casi no se contempla, ni siquiera en los colegios religiosos. Ni siquiera en los colegios religiosos, porque yo tengo amigos que dan clases en colegios religiosos y cuando les pregunto, bueno, ellos dicen que son cristianos, religiosos, y cuando hablan de qué es lo que en qué están educando, hablan en el humanismo cristiano. O sea que esta definición nematológica está contaminando, lo contamina todo. Ni siquiera estos señores cristianos están dando ética a lo que dice la ley de educación que tienen que explicar desde un punto de vista cristiano, sin embargo, están embebidos de la ideología precisamente que es la que explica por qué se da esta definición, que es el ideario racionalista. El ideario racionalista que nos viene a decir que todos los individuos humanos pues participamos de eso que es la humanidad, del género humano universal. Bueno, pues esto es lo que ya he adelantado que no existe. Esto no existe, entonces no sabemos de qué estamos hablando. Estas ideas entran en España pues hace ya más de un siglo y medio de una forma, vamos, destrozadora, ¿no? Y entran de la mano antes del kantismo, pues del krausismo. Los krausistas españoles son los que traen este modo de ver lo que es el hombre. Bueno, vamos ahora al asunto de la lisología y la morfología. Educación es un concepto lisológico. Y esto quiere decir, voy a ir muy rápido, es el objetivo de la educación es un objetivo vacío, porque al decir educación estamos diciendo algo abstracto y no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Si decimos educación, es que no existe la educación. ¿No? Hay muchas educaciones y muy distintas entre sí. No es lo mismo educarse en España que educarse en Japón. No es lo mismo educarse en España, en Madrid, en cualquier instituto o incluso privados o concertados, que seguir el sistema Waldorf o el Montessori. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, hay que huir de ese lisologismo porque no decimos nada. Y si añadimos universal, no estamos aclarando nada. Al decir educación universal no se está salvando el lisologismo. Estamos en el mismo problema.
igual que si añadimos la educación pública, porque al decir educación pública no estamos hablando de una sola, universal, una sola educación, porque no es lo mismo la educación pública que se está dando en Madrid o en Zaragoza que en una Icastola. No es lo mismo, ¿eh? O si decimos gratuita, decimos educación gratuita y seguimos en el mismo lío, ¿eh? No, eso es que no existe la educación gratuita, es que la pagamos. La pagamos. Yo pago la educación de mis alumnos, sale de mis impuestos y el padre de todos los alumnos. Vamos, esta cuestión, ¿no? Educación o educación universal es un lisologismo. ¿Cómo se clarifica este lisologismo? Pues atendiendo a las educaciones que ya no, a las distintas formas que adquiere la educación. Entonces estamos hablando ya de educación como clases morfológicas, ¿eh? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Pues que la educación va a ser de algo, ¿eh? La educación es de algo. Por ejemplo, la educación en ciencias, o mejor de matemáticas, de física, y se clarifica perfectamente cuando estas educaciones morfológicas se oponen a otras o se distinguen de otras. Si no distinguimos unas de otras, entonces no vamos a conocer ni las unas ni las otras. Lo que consigue esta clase morfológica, las distintas clases morfológicas es que entendemos perfectamente la distinción de ellas, ¿eh? Y las podemos distinguir y entonces cabe esa definición, sabemos qué estamos definiendo. Normalmente, desde hace ya bastante tiempo, se suele primar en los institutos las enseñanzas en matemáticas, en física, frente a ¿qué? Al latín y al griego, ¿eh? Es muy distinto, educar en latín y griego, enseñar en latín y griego que en matemáticas y en física. Es más, incluso ahora en el instituto, eso ha derivado en que las clases donde hay estudiantes de matemáticas y de física tienen que ser elegidas en detrimento de las que ya ni se da latín y griego, o que están ahí perdidos, ¿no? 3 o 4 chavales en un aula con su profesor. En general las letras, ¿no? Aquí se distinguen las dos. Otra distinción que podríamos dar, pues cuando se da el catalán en Cataluña, la enseñanza, la educación en catalán frente a la educación en español. Se prima la educación en catalán en Cataluña devaluando que, precisamente, devaluando el idioma español, el idioma del enemigo. El finis operis, el objetivo que tienen los catalanes, es ese, precisamente, que aprendan catalán, porque hay un fin operador, o un fines operantium, que es conseguir la independencia. O sea, aquí hay distintas educaciones y se definen perfectamente morfológicamente. No es lo mismo la educación en catalán que la educación en español. Bueno, y ahora vamos a la educación exenta y a la educación adjetiva, que tienen mucha relación con lo que acabamos de decir, bastante más relación. La educación exenta se asemeja a lo que hemos expresado como un lisologismo, ¿no? Pero en lo que se opone ya hay cierta distinción, aunque también la oposición a exenta es adjetiva, educación adjetiva, que tiene mucho que ver con las morfologías. Se parecen, no es la misma distinción, pero tienen mucho en común. Bueno, ya hemos señalado que lisiológicamente la educación es un concepto vacío, ¿no? Y la educación, cuando se trata de un modo exento, igual que pasaba cuando hablamos lisológicamente de educación, tampoco sabemos qué es, no sabemos qué es. Me voy a apoyar en Bueno para explicar qué es la educación exenta. Bueno, pues Bueno dice, más o menos, esto no es literal, ¿no? Si tratamos de decir qué es la educación sin utilizar adjetivos, o sea, sin decir educación de o en, si no ponemos en qué vamos a educar, entonces es un espejismo sociológico, antropológico. Si no adjetivamos, dice Bueno, no sabemos qué estamos diciendo. Parece que estamos diciendo algo, pero no estamos diciendo nada. Bien. Eso sería la educación de forma exenta. Ya he señalado que tiene que ser educación adjetiva, ¿verdad? Solo sabemos qué es eso de educar si lo hacemos de este modo, adjetivamente. Por ejemplo, la educación militar. La educación militar
no nos despistamos, ¿eh? Cuando sabemos perfectamente cuál es el fin de la educación militar, o la musical, o la educación agrícola, cuando uno se va a dedicar a trabajar en el campo, o si uno va a ser marino, pues la educación marinera, ¿no? Estos serían la educación en un modo adjetivo que se enfrenta a esa educación exenta que tampoco sabemos qué es. Para expresar la distinción entre exenta, entre lo que significa, en este caso, educación exenta frente a adjetiva, bueno, nos da un ejemplo en educación para qué, pues que voy a apoyarme en él, ¿no? Bueno, para mostrarnos las dificultades insuperables de esta forma de hablar de educación de modo exento, recurre a la crítica al nominalismo de John Locke. John Locke decía lo siguiente. John Locke decía que no existe el triángulo universal, porque cuando dibujamos un triángulo, pues siempre dibujamos triángulos distintos. Nos sale equilátero, o nos sale isósceles, o nos sale escaleno. No nos sale nunca el triángulo universal. Es importante, es imposible, perdón, y como no podemos dibujarlo, no existe. Quizá, esto no lo dice bueno, y igual no es muy acertado, pero yo quiero hacer este símil, ¿no? Que como Locke era protestante, pues igual estaba pensando en la Santísima Trinidad, ¿no? Y entonces cuando queremos representar a Dios, pues si representamos un ojo, pues entonces, vamos, Dios lo representamos como un ojo padre. Si lo representamos como un hombre, nos sale Cristo. El problema es a la hora de representar al Espíritu Santo que ha tenido que, pues no sé a quién se le ocurriría la primera vez representarlo con una paloma, ¿no? Pero bueno, es algo que tiene ciertos visos de similitud, ¿no? La cuestión de la Trinidad y la imposibilidad de dibujar al Dios uno, porque siempre te sale uno de los tres, una de las tres personas, ¿no? Bueno, lo que decía es que es imposible pintar el triángulo universal. Y lo que dice, bueno, es que esto es un error, que aunque no se pueda pintar, sin embargo, hay caracteres que son comunes, intencionalmente hablando, ¿no? Extensionalmente la cuestión parece que está más o menos clara, pero las propiedades intencionales, o sea, que están dentro de cada triángulo, entonces ahí sí que son las mismas. Porque todos los triángulos tienen la ley de que la suma de sus tres ángulos son dos rectos. ¿Eh? Y eso da igual que sea escaleno, que sea equilátero o que sea isósceles. Y el mismo teorema de Pitágoras funciona en los tres. En los tres triángulos funciona el teorema de Pitágoras. Aunque esté expresado para el isósceles, sin embargo, un equilátero lo podemos dividir en dos isósceles y en los dos se cumple el teorema de Pitágoras. Bueno, lo mismo que sucede, no del todo, en esta crítica al nominalismo de Locke, de la no existencia de los universales, en concreto de la no existencia del triángulo universal, pues se asemeja lo que nos expresa bueno en relación a la educación, ¿no? Es similar precisamente en que la educación puede considerarse siempre especificada y sus especies pueden ser disyuntas, como pasa con el triángulo universal. Y además incompatibles en extensión, como pasaba con el triángulo universal. En lo que ya no se parece es cuando entramos a las especies del género de educación, ¿no? Porque mientras que en el triángulo no podían ser incompatibles, las leyes valían para todos los triángulos, sin embargo, en los géneros de educación no hay compatibilidad, son incompatibles entre sí. Esto dice, bueno, que lo vieron perfectamente los soviéticos cuando hablaban de la educación del hombre del futuro, ¿no? La educación politécnica del hombre nuevo, del hombre total. Ahí se daban perfectamente cuenta de que uno no puede conocer todo, ¿eh? El hombre total no puede saber todo, tiene que saber unas cuantas cosas. No puede ser de esa educación exenta, que sería casi la divina, sino que, total, sino que tiene que ser de unas cuantas adjetivas, unas cuantas adjetivas. Bueno, pues ya hemos introducido aquí también otra vez el problema de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Cuando hemos introducido esta
este modo de explicar la ruptura del problema por parte de la visión que tienen los soviéticos del hombre nuevo, ¿verdad? Estas nuevas tecnologías que tiene que controlar el hombre que se está educando. Nuevas tecnologías, de todas maneras, es otro lisologismo, ¿eh? Y es otro modo de extensión, ¿eh? Como hemos dicho antes. Bueno, que me he alargado mucho y yo supongo que lo que he dicho ahora, pues podéis, bueno, no sé lo que vais a decir, luego ya veremos a ver. Después de que introduzcáis las cuestiones que vais a introducir, ya en el debate veremos a ver si estáis de acuerdo con estas cosas o tenéis algo que decir. Os paso a cualquiera de los dos la palabra, ¿eh? El que queráis. Bueno, yo lo que diría es que ya para empezar, y el profesor Bueno en ese artículo se ocupa de establecerlo, digamos, el punto de partida que complica la cuestión es la elección misma del término, claro. Porque educación se utiliza de un modo tan polisémico y tan ambiguo que sin crítica, sin la crítica correspondiente, pues es sobreentendido y es utilizado en contextos que, en efecto, no es que ya correspondan a géneros de una realidad común o universal, sino que sencillamente, a mi juicio, corresponden a realidades diferentes. Entonces, por clarificar o por ir dando coordenadas, yo diría que en general lo que se suele concebir o sobreentender como por educación tiene más bien que ver con socialización. E incluso en el límite, pero un límite yo creo que ejercitado, ¿no?, en buena medida en nuestras sociedades, de mera alfabetización administrativa. Entonces, realmente lo que cae bajo el rótulo, bajo la etiqueta de educación, son procesos administrativos e institucionales de muy diversa naturaleza, dentro de los cuales entran, como entra en una carpa de círculo que entra un poco de todo, ¿no? Pueden entrar también procesos que propiamente denominaríamos correspondientes a sistemas de instrucción o de procesos de enseñanza, de aprendizaje y enseñanza, o de enseñanza y aprendizaje, pero desconectados entre sí y, por supuesto, también en su caso incompatibles. Entonces, a mí la cuestión bueno, la que estaba pensando todo el rato es, en efecto, en la fórmula, ¿no?, el que está implícito en la fórmula educación universal. Si sustituimos universal, porque la universalidad de facto es esta masificación de meros títulos administrativos bajo la cual generaciones de estudiantes son drenados por el sistema, si lo sustituimos por el término común, yo creo que ahí sí podemos establecer una cierta genealogía, incluso unas bases que sí serían de una racionalidad común, sobre las cuales se soportaran sistemas e instituciones dedicadas a la formación y la instrucción y a la transmisión de conocimientos, que luego en su desarrollo, por supuesto, tuvieran concreciones muy dispares y muy diferentes entre sí. Pero sí que hay, evidentemente, creo yo, si nos acogemos a la tradición grecolatina, sí que hay una base, y que en el límite o en sus orígenes sería la base geométrica de la filosofía platónica. Ahí es donde podría haber yo no lo llamaría educación, claro, sino una enseñanza, por utilizar un término que es muy poco preciso también, pero bueno, que está menos contaminado que el término educación, una enseñanza que pudiera ser común. Ahora bien, en efecto, en esa cristalización efectiva de ese propósito, ahí es donde empiezan a operar, en efecto, donde hay que tener en cuenta los fines. De ahí el título del artículo del profesor Bueno, Educación para qué, parafraseando la conocida fórmula de Lenin sobre la libertad, ¿no? ¿Para qué se educa? Es decir, ¿para qué se socializa? Ahí el caso soviético es muy interesante. Bueno, como otros del siglo XX, pero ya que lo ha mencionado José Luis, porque en efecto hubo en determinados momentos de la escuela soviética, lo que se llama la escuela soviética, una enorme inversión, sobre todo en técnicos, en alumnos que se estuvieran formando para ir a engrosar y a satisfacer las necesidades de un
industriales y también científicas de un Estado como el que se estaba construyendo. Lo cual podía perfectamente ser compatible o discurrir de manera paralela con contenidos que denominaríamos más doctrinales o ideológicos. Y vinculando esto al ámbito de la... bueno, primero, este diagnóstico, ¿no?, de que el término educación es un lisologismo. En efecto, a mí me parece que, sin quitarle valor a este diagnóstico, bueno, todo lo contrario, ¿no?, apoyándonos en él, yo creo que hay que ir más allá, ¿no?, y tratar de establecer de qué modo tiene una eficacia, un éxito consumado, pero como trampantojo, digamos, como una distorsión óptica, ¿no?, casi como una ilusión retórica que recubre, como estamos viendo, ¿no?, funcionalidades muy distintas que operan bajo esa carcasa, ¿no?, más o menos ornamental. Bueno, pues funcionan finalidades muy diferentes y que desde luego están desconectadas de lo que alguien, digamos, bien pensante, ingenuo, entendería por educación. Y ahí es donde habría que ver, pero bueno, esto sí que lo lanzo para que lo podamos hablar ahora, porque es, yo creo que lo más interesante desde el punto de vista de la actualidad, digamos, ¿no?, es el componente de las nuevas tecnologías. Siempre en estos momentos yo recuerdo el Fedón de Platón, el Fedro de Platón, donde Sócrates bueno, dictamina, ¿no?, como la muerte del pensamiento por constituir algo así como la muerte de la memoria, la escritura. La escritura es una suerte de traición al pensamiento vivo porque fosiliza algo que está vivo y a efectos prácticos, nada, en fin, sublimes, sino a efectos tecnológicos y pragmáticos, porque reduce la capacidad de memorización y por tanto de pensamiento de los individuos. Lo dice abiertamente, ¿no?, como ya los datos de mi memoria están en el hardware, diríamos ahora, ¿no?, están en el texto escrito. Digamos que el sujeto que está aprendiendo ya está dispensado de hacer ese esfuerzo. Esto hoy día es llevado al paroxismo, lógicamente, con los almacenes de datos, ¿no?, en la nube o en Google. Más que nunca, la función docente, para expresarlo en términos que tienen su origen también en la geometría, bueno, en este caso en las matemáticas, ¿no? Yo siempre he propuesto, pero esto de manera casi literal, lo plantea también el profesor Bueno en ese artículo, es sencillamente entender el profesor como una función. Y en ese sentido esa función quedaría desactivada por estas nuevas modas pedagógicas que se aferran a las nuevas tecnologías, no como instrumentales que puedan enriquecer, ¿no?, y facilitar, eliminando o reduciendo al mínimo, ¿no?, las barreras espaciotemporales, sino suplantando el conocimiento por la vía de su, digamos, de su vaciado. Y por lo tanto, mi crítica cuando han surgido estos temas a las nuevas tecnologías no es, digamos, a la totalidad, no es una enmienda a la totalidad, porque no solo estamos obligados, sino que es en algunos contextos muy provechoso utilizarlas. El problema es este. Y sobre todo, esto se ve muy claramente también en términos muy materiales, digamos, muy pragmáticos, en la suplantación de la función docente y yo creo la trivialización, la pauperización de los procesos de lectoescritura en edades muy tempranas. A mí me parece que esto se ve muy claramente cuando se pretende implantar de manera indiscriminada las nuevas tecnologías, por decirlo rápidamente, sobre todo en primaria, donde a mi juicio los rudimentos de aprendizaje, para que sean sólidos, tienen que estar apegados sencillamente a papel y bolígrafo, papel y lápiz. Bueno, lo que ha dicho Tortosa es muy importante
Además, él tiene la autoridad de haber escrito y reflexionado mucho sobre esto. Yo quiero partir también de esta última tesis que tú has introducido, ¿no? Y además que se apoya precisamente en la propia racionalidad operatoria de las ciencias, de las neurociencias. La racionalidad, que es una de las tesis básicas del materialismo filosófico, no es un proceso metafísico que es inherente a las propias operaciones digitales, quirúrgicas de la mano. Y sin embargo, precisamente eso que hoy día corrobora la propia neurología, antiguamente se decía, pues, se hace camino al andar, ¿no? O se aprende precisamente haciendo, hoy día está totalmente hipostasiado precisamente a través de conceptos tecnológicos, pero que se hacen pasar por vía nematológica. Bueno, hay que poner aquí varias cuestiones. Lo primero, la tradición española, y eso también lo comentaba una vez, es bueno, la noción de educación, como ha dicho Joséchu, es relativamente reciente. Siempre decía, bueno, si Santa Teresa hablase de sí misma, no diría, yo no soy una mujer educada, diría, como no estoy letrada. Es decir, educación en el barroco era sinónimo de estar cultivado, es de ser letrado, o sea, de tener un dominio de todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con las etimologías y con las formas de redactar. Y eso se ha mantenido en España hasta hace 30 años. La gran ruptura ha venido ahí, aunque ya tenía, como bien ha estudiado Tortosa, ya en las leyes de educación de los años 70 se fue abriendo la mano, pero bueno, la gran ruptura viene con la LOS a partir del año 90. Entonces, evidentemente, todo el mundo entiende que una cosa es educar y otra cosa es instruir. Y tú, Tortosa, lo has estudiado muy bien. En España hubo un momento en que no existía Ministerio de Educación. Existía Ministerio de Instrucción. Claro, más o menos todo el mundo entiende que instruir es una cosa y educar es otra. Instruir como desarrollo y adquisición de una serie de destrezas y de conocimientos, pero siempre con arreglo a un fin. Y aquí la idea de finalidad es muy importante. Yo, de hecho, quiero citar a un compañero nuestro también, que es Pablo Huerga Melcón. Pablo Huerga Melcón, pues hace unos años, 7, 8 años o 10 años ya, escribió un ensayo muy interesante, El fin de la educación, donde precisamente aplicaba la idea de finalidad a los diferentes periodos históricos, por aplicar casi una estructura hegeliana, ¿no? ¿Cómo es que se entendía por finalidad de educación, por ejemplo, en la época del mito griego, en el paso del mito al logos, en ese paso en el que los presocráticos juegan un papel muy importante en la trituración de la tradición oral y que todavía está presente, por lo menos en el Platón joven, en los diálogos socráticos, y que precisamente Platón es muy consciente de ello en el Fedro, cuando introduce ese diálogo entre el dios y el rey en Egipto, Taut y Temús, Temús y Taut, diciendo, claro, tú lo que estás dándome gato por liebre, porque la escritura fosiliza algo, eso que tú has dicho muy bien, que es algo vivo y que es el propio individuo que lo porta, el que le tiene que dar vida sabiendo formularlo, argumentarlo, operativizarlo. Claro, Platón está pensando en contextos políticos, en los contextos por los cuales el saber de Sócrates no es aceptado y es condenado a muerte. Y el propio Sócrates, en coherencia consigo mismo, prefiere obedecer a las leyes, aunque sean injustas, que no desobedecer las leyes e irse, porque entonces no se hubiese diferenciado en nada de un sofista viajero que cobra por sus enseñanzas. Entonces, ese principio de oralidad está en la propia tradición platónica, porque se sabe que los diálogos de Platón se escriben no para ser empollados, sino para ser representados, que es muy distinto, para darles nueva vida, y siempre apelando a la memoria. El ejemplo del banquete sería cómo la tecnología de la época se formuló a través de la memoria, porque lo que está recordando Aristodemo es algo que él vivió cuando era joven y lo reconstruye en un banquete posterior que miméticamente está pasando 20 o 30 años después, cuando ya Sócrates ha muerto. Y sin embargo, la memoria no les la traiciona. Entonces, lo que está diciendo ahí, aunque sea en ejercicio por escritura, Platón, es lo que está vivo no es lo que yo escribo, sino la memoria que yo represento en ejercicio de lo que recuerdo. Es decir, el conocimiento está en la anamnesis, es decir, hacer que esa parte inmortal del alma se ponga en contacto con lo que es común a todos. En este caso, ¿qué es lo común a todos? Pues el diálogo, claro, el diálogo en un idioma común que es el griego de la época, es decir, aquello que te identifica como ateniense. Esto está claro, ¿no? La educación es una parte de la política. O sea, no es, para que deje de ser una idea lisológica, porque entonces es algo muy confuso, como habéis explicado vosotros, tiene que estar siempre ligado a un educar para qué,
cómo, cuándo, en qué y en qué contexto histórico. Por eso apelaba yo al libro de Pablo Huerga. Una cosa es qué se entiende por educación o por enculturación, diríamos, en el mundo griego o en el mundo romano tardío, por ejemplo, en la época estoica de transición entre el mundo estoico y el mundo, digamos, pues ya cristiano, o qué se entiende por educación en la Edad Media, o del modelo feudal, qué se entiende por educación en el Renacimiento con la nueva idea de dignidad, por ejemplo, en Pico de la Mirandola, que se entiende por educación en el Barroco, que se entiende después por educación a partir del método cartesiano, cuando este se extiende a todos los saberes, y ya en el siglo XVIII cuaja con el modelo de Le Philosophe, o sea, de las tertulias ilustradas, que son una educación no reglada, porque evidentemente los cenáculos protagonizados por los ilustrados más o menos eran perseguidos por la monarquía absoluta, y que se entiende después por educación reglada a partir del surgimiento de la escuela como institución, que es algo reciente, es algo posterior a la Revolución Francesa. En Francia está muy claro, y tú muy bien lo estudias, Tortosa, que la educación está ligada al hecho de formar ciudadanos adeptos a la República. Entonces, para que la propia idea de educación sea morfológica, incluso partiendo de la etimología, que educar es conducir, educere, conducir, significa conducir desde dónde hacia dónde. ¿Desde dónde hacia dónde? O sea, ahí hay un vector, ¿no?, que tiene que tener un módulo. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la orientación? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué sucede? Que como precisamente la posmodernidad hoy día decreta como muertos todo tipo de relatos, es decir, todo tipo de componentes ontológicos que establezcan una relación de medios fines, esta es la tesis de Bourdieu y Passegon, ya precisamente en pleno mayo francés, ¿no? Educar es imponer de forma arbitraria una arbitrariedad cultural. Bueno, eso está muy guapo para decirlo, pero los que estaban tirando adoquines, muchos de ellos eran hijos de papá. Es decir, que las propias limitaciones del mayo del 68 se ven hoy día cuando lo que se llama izquierda ya es otra cosa, es lo que llamamos izquierda indefinida, ¿no? Que precisamente es la que da cobertura ideológica a todas estas concepciones, digamos, idealistas de la educación, porque incluso el propio idealismo de Krauss obedece a la formulación del modelo de educación que está en Kant. Siempre se dijo que Krauss era un discípulo menor de Kant, pero claro, Kant, su modelo de educación evidentemente es heredero de una concepción totalmente idealista de la ética humana, que es la del imperativo categórico. Tiene ese sujeto portador de valores universales que se puede comportar en cualquier sitio igual, de tal manera que su manera de comportarse se puede elevar a rango de norma universal, es un a priori metafísico, eso no existe. No existe en ningún lado, porque todo individuo está enclasado en estructuras económicas, sociales, políticas, familiares, es decir, hay estromas que están chocando entre sí. Entonces, hablar de una educación universal ya es de por sí un oxímoron. Salvo que por universal apeles a un concepto que tiene que ver, por un lado, con la polis, cosa que muchos ahora te lo discutirían, empezando toda la tradición anarquista, que es anticívica, o sea, antipolis, es el ruralismo, la tradición, por ejemplo, anarquista que estaba presente en muchos campesinos andaluces, ¿no? Era el ruralismo. La propia tradición indigenista, que bebe tanto de cierto Rousseau como de cierto Lévi-Strauss, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que no sea un lisologismo, tienes que darle morfologías. Y eso es un poco lo que planteaba Pablo Huerga. Es decir, la idea de educación es tan confusa como que hay tantos modelos de educación como en periodos históricos ha habido. Es decir, el fin de la educación del modelo que voy a tener Dante, Petrarca y Boccaccio en su época, pues no tiene nada que ver con lo que tienen Macarenko y Krapskaya en mente, ¿no? Eso está claro. Incluso partiendo de que lo más universal es la racionalidad matemática. Es a la que tú apelabas cuando decías, no, vamos a cambiar educación por una polimatía, por una formación en lo universal. De esto ya fueron conscientes los árabes con Ibn Hassan de Córdoba. Es decir, hay ciencias universales de todos los pueblos, la geometría, la astronomía, y ciencias de cada pueblo. Pero incluso eso, hoy día, por ejemplo, en España, y por ir a lo terrenal, ya que todos aquí somos profesores y sabemos cómo está la enseñanza, y creo que este programa evidentemente tiene que conectar con lo más reciente, que ha sido cómo hemos tenido que lidiar con el confinamiento por coronavirus, los profesores que hemos sido los grandes olvidados en esta crisis, pues con lo que se entiende por educación. Evidentemente, si las matemáticas son susceptibles de ser explicadas sin la presencia de un profesor, pensando que unas meras tecnologías son capaces de esa recursividad operatoria que tiene un componente etológico y fisiológico, es el dibujar el enunciado, el estar pendiente de cómo el alumno razona, cómo construye el argumento, cómo hace generalizaciones empíricas, cómo aplica un método para acabar una derivada o darse cuenta de que esa integral no es por partes, sino que
Si eso desaparece, estás diciendo que la educación no existe, que es mera robotización. Entonces, claro, yo digo esto porque todavía estos días, y lo comento aquí en primicia, aquí en Asturias nos han pasado una encuesta, nada inocente, a los profesores, desde la consejería. Yo creo que nada inocente, intentando tantear hasta qué punto en septiembre, puesto que el virus ha venido para quedarse y va a haber constantemente recidivas y va a seguir habiendo un goteo de fallecidos, estamos dispuestos a iniciar el curso 2020-2021 educando, entre comillas, claro, ahí está, eso es educación desde casa, siempre y cuando no nos toquen el sueldo. O sea, que esto es una cuestión que yo ya lo veo venir. Y evidentemente para mí ha sido esto muy traumático. Yo creo que incluso todos los sindicatos, a mí por lo menos me lo pasaron, los de CESIF, han hecho test de evaluación de estrés, ¿no? Igual que en las empresas hay test de evaluación de resistencia de materiales, test de evaluación de estrés. Vamos, yo prefiero decir 1000 veces estar trabajando en el aula, aunque fuera con mascarilla, que no estar en casa corrigiendo trabajos de recorta y pega. Porque en filosofía, la filosofía es inherente al dominio del logos. ¿Qué dominio del logos puede demostrar un alumno? Ni por oral, ni por escrito, a través de trabajos, además con una praxis política que da por sentado de que el profesor siempre es culpable y el alumno siempre es inocente. A mí, vamos, en Asturias, lo primero que nos dijo la directora es: los alumnos os pueden mandar los trabajos, si no tienen un ordenador, en WhatsApp, fotocopiando lo que hagan a mano. O sea, por SMS, mandándolo por fotos fijas, por capturas de pantalla. Claro, la administración da por supuesto que yo en casa tengo que tener ordenador y webcam. ¿Y si no lo tengo? Entonces, aquí, el momento tecnológico y el momento nematológico, aunque son estructuras metamédicas, se intercalan entre sí. Porque lo que es puramente tecnológico se acaba convirtiendo en nematológico. Seguro que van a decir, esto ha sido un éxito. Y evidentemente a los chavales se les puede explicar de todo a través de una webcam. Lo próximo que digan, bueno, oye, pues para que los profesores estén contentos, a todos les regalamos una webcam y les regalamos un ordenador, pues eso, que tenga la aplicación Boom. Yo tuve que hacerlo a través de Teams, reuniones de departamento y demás. Pero evidentemente eso es educar. Bueno, si educar es conducir, pero ¿hacia dónde conduce eso? Claro, ¿hacia dónde conduce? Y otra cosa, si el instruir es parte, su conjunto de educar, ¿esto instruye en algo? Porque evidentemente, bueno, ya de entrada las personas que tenemos cierta edad, la fatiga que da al leer por el ordenador, que te quema los ojos, no tiene nada que ver con un debate en el aula, con un comentario de textos que tú leas y que tú le puedes replicar a otro. Esa interacción que ya existía en la época de la retórica agustiniana, donde el individuo tenía que poner en escena lo que sabía. Pensad que yo, por lo menos, no sé tú, Tortosa, cuando yo me examiné de profesor, en los años 80, en el 86, 87 en Madrid, el examen crucial era lo que llamábamos la encerrona. ¿Por qué? Porque se entendía que todo lo que sabes, ¿vale? Tú puedes tener 3 horas, 20.000 libros allí y preparar un tema, yo qué sé. El ateísmo y sus formas desde el mundo sofístico. En 1 hora tienes que acotar ese tema. Pues habla de los sofistas hasta Nietzsche. Pero lo importante es cómo tú aquello se lo transmitías a los que te iban a juzgar, que era en el tribunal. Y no podías mirar para ningún lado. Tenías que estar mirando a ellos como ahora estoy mirando para la webcam. Como mucho te dejaban un guión. Y este modelo de examen venía del franquismo, pero no porque aquello fuera consustancial a una estructura dictatorial. Este es el modelo de examen que seguía existiendo en Francia para ser profesor. Usted tiene que defender unas ideas y tiene que transmitírmelas. Y yo tengo que ser capaz de entender eso como si yo de ese tema no supiera. Evidentemente, tú partías de un nivel de erudición alto porque ya te decían, bueno, y en el último cuarto de hora de su exposición, diga qué recursos, de aquella no se decía todavía pedagógicos, qué recursos didácticos usted utilizaría para explicar esto en COU, o sea, para chicos y chicas de 17 y 18 años. Pero tenías que demostrar que eras capaz de transmitir conocimientos, sin mirar para ningún lado, como mucho un guión de 3 o 4 líneas. Como era normal, pues yo qué sé, en una intervención en el hemiciclo por todos los políticos. Yo me acuerdo en los años 80 que un político en los años 70 hablaba, no tenía que llevar nada allí, ni tablet, ni porque no existía, pero ni siquiera chuletas. Se suponía que era un orador que construía su discurso a partir de una racionalidad que es la misma que reconoce Platón cuando habla de la anamnesis. O sea, la anamnesis es hacer que tu alma racional se ponga en contacto con aquello que de alguna manera ya has adquirido. ¿Es esto posible con las nuevas tecnologías? Yo digo absolutamente no. No. Y no por conservadurismo, porque, claro, Platón decía, hablando de la escritura, que en aquel momento era una nueva tecnología, que aquello traicionaba la memoria. Hoy día, que se nos ha vendido que la memoria, parece como si la memoria fuera un invento de Franco. Yo siempre digo en plan de WhatsApp, que me lo habréis oído 1000 veces, cualquier día en el aula ya se deja de explicar el teorema de Pitágoras, porque como venía en la enciclopedia de Álvarez, igual el teorema de Pitágoras era un invento de Franco y Pitágoras era un facha. Quiero decir que las nuevas tecnologías
si se saben utilizar bien, pueden ser útiles. Pero tal como se están utilizando en España mayormente, son un engañabobos. Hay que decirlo claramente. Sé que esto no gusta, pero yo lo digo porque yo lo he vivido así. Quiero decir, yo en una asignatura como Historia de la Filosofía puedo ponerte la película Ágora, pero yo lo que no te pongo en la película Ágora es para que me digas qué guapa está la actriz, sino para que analices las sutilezas retóricas, si es que las hay, en esa película alguna hay, entre los intereses del Imperio Romano y los intereses de ese nuevo cristianismo emergente. Si tú no eres capaz de formularse eso en un escrito, ¿de qué te sirve? Pues no te sirve de nada. Y de hecho se ve, la PAU todavía es una prueba temida en la medida que los chavales tienen que escribir. Claro, hoy día estamos llegando a una realidad social en la que muchos chavales acaban el bachillerato con unos problemas de lectura y de escritura gravísimos y que los arrastran desde el parvulario. O sea, es el fracaso ya institucionalizado. Todavía me decía hace unos días aquí un amigo de aquí de Langreo, que va también a las sesiones de la Fundación Gustavo Bueno, un chico maestro en paro, que me decía, yo soy parvulista y en la legislación asturiana nos tienen terminantemente prohibido enseñar a leer y escribir a los niños pequeños. O sea, cuando antes, en el franquismo, incluso hijos de familias numerosas, con 5 años, a poco que se esforzara tu padre y tu madre en casa con el parvulitos, el rayo, o con cualquier, digamos, herramienta didáctica de la época, ibas para la escuela con 6 años y malamente ya sabías leer y escribir. Pero es que ahora, no, el niño tiene que aprender a jugar. Lo que llaman gamificación, juego de rol y demás. Y de hecho, a lo que más peso se ha dado últimamente en la enseñanza, que por ahí, digamos, sacaba los colores su momento Zapatero, era por la institucionalización de la educación, entre comillas, de 3 a 6 años. Ahora, ¿qué hace un niño de 3 a 6 años en un aula? Evidentemente, no adquirir conocimientos. Porque es que eso, que antes se veía como un plus, bueno, este niño llega a la escuela con 7 años, pero ya lee por lo menos, si la vea bien, enlaza las sílabas, pues todo el mundo, yo me acuerdo del mi mamá me mima o el parvulito, es decir, o hacer muestras donde la caligrafía tenía que llevar unas pautas que suponían un control neurológico. Suponía que tenías que moverte dentro de unas rayas y el que era zurdo, pues, bueno, vale, hoy día pues sería absurdo castigar a un niño por ser zurdo, pero es que hoy día parece que está prohibido todo aquello que, siendo educación, se liga a la instrucción. De momento lo dejo ahí. Yo diría que lo que comenta Miguel Ángel, yo creo que es peor incluso, en el sentido de que en un porcentaje elevadísimo, yo diría inquietante, de nuestros alumnos, o bueno, en general de los alumnos, pero bueno, parte ha sido también mi experiencia, pero yo creo que tiene una lógica, que se explica por una lógica de funcionamiento de los sistemas, o bueno, de lo que cae bajo las competencias de las consejerías de educación y del Ministerio de Educación. Y es que ni siquiera, en porcentajes elevadísimos, ni siquiera la mayoría de los alumnos ha tomado la molestia de copiar. Y este es el gran drama, porque sencillamente no lo necesitan. Dadas las instrucciones y la laxitud con la que se ha vendido, además apelando con ese pringoso componente teológico de baja barato, vamos, de evitar, de acoger almas perdidas, vamos, y de que nadie convertir la psicología en la nueva teología. En efecto. Y con expresiones tan, yo diría, en cuanto a marketing publicitario, de tan poca calidad, pero resulta que funcionan. No dejar a nadie atrás, que es una completa burla, vamos. Porque precisamente... Sí, deja a todo el mundo atrás. No, es que se ha quedado, es que precisamente, y aquí es donde se ha visto, por eso yo insisto una y otra vez cuando he tenido ocasión de comentarlo con compañeros y en algún otro lugar, es una falacia lo de la brecha digital, porque lo digital no es lo decisivo es lo familiar. Es decir, es el respaldo familiar, cuando no ha existido, el que ha condenado a esos alumnos a la desaparición del sistema público de enseñanza. Porque con más o menos dificultades técnicas, el respaldo familiar es el que ha suplido la presencia de la que aludía Miguel Ángel en las clases. Cuando ha faltado eso, sencillamente los alumnos han desaparecido. Y por mucho que tuvieran teléfono móvil, tablet o 3 o 4 ordenadores en casa. Eso, para mi juicio, es lo decisivo. Con lo cual, la burla se repite una vez más, pero en este caso, en el caso del confinamiento, de manera exponencial y yo creo que en fin, muy cruel. Y es que el pedagogismo neotecnológico... Es una nematología. Una nematología que además deja
discrimina abiertamente y de manera, ya digo, tajante Pero a bueno, aquellos yo creo que que, menos que con el recursos tienen. confinamiento del coronavirus lo que se ha visto es que es eso, cuanto peor mejor en el sentido de hacer una huida hacia adelante, porque la laxitud ya viene desde la LOMSE, sino de antes. Por supuesto, por De hecho, supuesto. se ha hablado mucho en los últimos años, tú bien lo sabes, del currículum oculto. Yo lo que percibo en muchos alumnos, precisamente, porque claro, el alumno que, vamos a hablar con un viejo lenguaje, el alumno que todavía te saca un 8, un 9, un 10, es porque algo sabe y porque lo demuestra operatoriamente, es decir, redactando bien, con un buen léxico, discurriendo bien, digo, en asignaturas que tienen que ver con el dominio del lenguaje, lengua española, literatura, historia, filosofía, que aunque todavía sean marginadas, y más en un bachillerato tan niño, que es ridículo, de 2 años, tiene un mínimo de presencia. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos chavales te dicen, bueno, sí, vale, a mí me pusiste un 9, pero aquel que tenía un 0 lleva un 5. Y claro, solo le puedes decir, claro, pero es que, se te cae la cara de vergüenza, pero tienes que decir, si es que el sistema está montado así. Porque Sí, pero todos sabemos lo que quiero decir, Miguel Ángel, es que realmente lo que se ha venido a hacer es casi levantar acta de algo que ya se hacía. Porque, en efecto, decir ahora que tiene que priorizarse la promoción para, en efecto, el recurso retórico de no dejar a nadie atrás, esto es que evidentemente ya se hacía de facto. Esta es la cuestión. de facto. No, el ejemplo que se hace de facto está en que en las juntas de evaluación tú tienes que decidir sobre la madurez de un alumno, con ítems algunos de lo más metafísico. Uno de los ítems, por ejemplo, aquí en Asturias es, ¿el chaval respeta todas las opiniones de los demás? Pero, coño, pero si la filosofía es precisamente intrínsecamente saber discutir. Claro, si un chaval dice que 2 y 2 son 5, decirle que 2 y 2 suman 4 es violentarlo. Es atentar contra su libertad de pensamiento. Entonces, quiero con esto decir que es todo tan falaz que lo que ha hecho esto es dar cumplimiento a lo que ya venía siendo de facto. Porque además, en la manera de agotar el profesorado es por vía burocrática. Es decir, tú sabes que como te reclame un alumno, tienes que reunir tantos papeles que evidentemente cualquier profesor hoy día, que además no se sienta amparado y respaldado desde el punto de vista de la autoridad de aquello que se supone que sabe y que domina, claudica priorísticamente. Mucha gente dice, no, para que me lo apruebe el director, lo apruebo yo. Hoy día sabes, vamos en Asturias, que un chaval que solo le quede una, como la Junta Evaluadora decida que el chaval está maduro, pues entonces el chaval reclama. Ya no te reclama a ti, reclama madurez. Y entonces el que decide es el director. Claro, esto viene a corroborar otra cuestión más, que es que la administración hoy día está estructurada de tal manera que los funcionarios docentes, cuando tienen ya cierto estatus, acaban convirtiendo en comisarios políticos. Son comisarios políticos de una estructura de poder que está hecha para eso, para validar títulos y para que la escuela hoy día sea eso, lo que tú has dicho muchas veces, una especie de estabulación, aunque suene mal, de los alumnos para tener un control demográfico sobre los mismos. Y hoy día, como a veces pienso yo, el bachillerato puede ser la carrera, pero la verdadera carrera son los másteres que no todo el mundo se puede pagar. Claro. De alguna manera lo que se está haciendo es cargándose la enseñanza pública. Sí. Precisamente cuando se habla de favorecerla, cuando se habla de calidad. En España ya sabemos que cuando se dice una cosa es justamente lo contrario. Cuando un político habla de calidad, ya sé que está diciendo todo lo contrario si lo que utiliza es la expresión calidad de la enseñanza. Porque en España, además, uno puede apelar, bueno, a la gran capital o a las grandes estructuras conspiranoicas, pero es que en general en toda Europa, no solamente en España, desde mayo del 68, la izquierda indefinida es la que le está haciendo el trabajo sucio, digamos, al capitalismo financiero globalizador. En España la educación siempre fue, en los años, a partir del año 50, sobre todo, un ascensor social. Aquí en España llegó a haber ministros, incluso de familias muy humildes. Hoy día se ha convertido en todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro, ¿qué pasa? Que ahora la gente que todavía estudiamos con el plan anterior y pues estamos ahí a contrapelo, es decir, estamos ya sobrando en el sistema, porque ahora, pues eso, la función del instituto es pues eso, de terapia psicológica, de otra cuestión que no, bueno, que a eso lo llaman educación, porque les interesa, evidentemente. Claro, lo que pasa es que hay dos cuestiones. Una, que los profesores nos convertimos en burócratas, que expedimos títulos. Y segundo, pero ahí es un problema que yo creo que es lo que va a tener difícil solución. Puede ser que por ahorro material e incluso económico, en algunas etapas se tienda a la docencia no presencial, pero me temo que en aquellas etapas en las que precisamente por lo que comentamos, los centros de enseñanza tienen una función social evidente de acogida en tiempo de horario laboral,
eso tiene que estallar por algún lado, eso no se va a poder conseguir. Yo creo, vamos, es decir, que ahí hay contradicciones de difícil solución. Bueno, oye, muy interesante, ¿eh? Porque en el tete-a-tete a veces salen las cosas pues más, no más enjundia, pero quizás más interesantes para los que están al otro lado o dentro de un día o dos, cuando esto se cuelgue, pues nos escuchen. La verdad es que estáis yendo a cuestiones... Yo voy a dar un poco de marcha atrás, pero a partir de algo que habéis dicho, quiero hacer un par de comentarios, nada más, ¿no? Y casi vamos a cerrar porque ya llevamos, nos estamos pasando el tiempo. Una cuestión, en relación a esto último que estabais diciendo, en parte no voy a ninguna cosa así lisológica, no os asustéis. El hecho de que tanto en la secundaria como incluso en la universidad, y es que los chavales, como decís, no aprenden. Los estamos preparando, esto es algo que se dice mucho en nuestros círculos, estamos enseñando para que luego aprendan lo que necesitan en las fábricas, en los puestos de trabajo donde vayan a estar. Nosotros ahora estamos haciendo ese papel de socializar que has comentado al principio, ¿verdad? De hacer votantes, votantes demócratas, ¿verdad que sí? Bien, la otra cuestión tiene que ver con la tecnología. Cuando has hablado de la tecnología de la escritura, para hablar del tema de la memoria y estas cosas, yo quería ver otra perspectiva. Claro, es que las nuevas tecnologías, estamos hablando aquí como si fuera una cosa, pues no sé, que podemos definirla, ¿verdad? Y ya hemos dicho que es ideológica y la cuestión, habría que ir a sus formas diversas, ¿no? Y yo quiero acudir a una forma diversa que la explica muy bien Luis Carlos Martín Jiménez en su libro, ¿no? Es que sin la tecnología de la escritura, que has comentado, José, no hubiera habido matemáticas, ni hubiera habido filosofía posterior, porque para que se desarrollara la geometría tenía que estar escrita. O sea que las nuevas tecnologías están en el sistema educativo de una forma mucho más importante, ¿no? Que luego la otra que hemos comentado, que es tan relevante, bueno, incluso Miguel Ángel ha dicho que no sirve para nada, ¿verdad? Pero bueno, sí es importante pues para socializar, para educar, para aprender, para todo, para el saber, para las ciencias, para la filosofía. La tecnología de la escritura es fundamental. Oh, cuidado, perdona, Fernández. La escritura no sería una tecnología, sería una técnica. Desde las coordenadas del materialismo filosófico, porque la tecnología es posterior a las ciencias. Y precisamente lo que no dominan hoy los chavales son las ciencias que sirven de fundamento a esa tecnología que solo usan como meros usuarios operatorios, pero sin conocer los fundamentos. Y en eso sí tienes tu razón. Se trata de preparar a gente dócil para las fábricas. Y ahí sí que los van a instruir. Ahí sí que los van a instruir. Usted tiene que hacer esto porque es lo que necesitamos ahora del sistema. Pero el salto de escribir cuneiformemente y tal a la escritura de doble articulación, no estoy tan de acuerdo con eso que has dicho, pero bueno, lo explica muy bien Luis Carlos en el texto, la tecnología del lenguaje. Otra cuestión que quería mencionar también, que se me había pasado. Cuando hemos hablado de la Unión Soviética, cuando hablo Tortosa de la Unión Soviética, que ha señalado que estamos haciendo lo mismo que hacían los soviéticos, ¿no? Los soviéticos lo que hacían era educar trabajadores para las distintas industrias, pero paralelamente, o sea que en eso nos lleva en la delantera a los españoles, que nosotros también parece que estamos preparando alumnos para que aprendan luego a ser trabajadores de la metalurgia, fontaneros, que ya aprenderán luego eso. Pues, poco cualificados, pero sin cualificación. En España no hay industria. Los que acaben Precisamente pasos entró en la Comunidad Económica Europea, para que no tuviéramos industria. Los que acaben pues un módulo superior, pues ya casi ya serán especializados, pero esos son muy poquitos, ¿verdad? Pero quería incidir en una cuestión, ¿no? Que paralelamente hay un sistema educativo en la URSS que empieza antes, justo en la Revolución, y que hasta que no cae la URSS, pues el sistema educativo se mantiene. Primero, para educar a los que van a dirigir el partido, son dos sistemas diferentes. Para mantener la Unión Soviética hace falta escuelas de políticos, escuelas de cuadros, que es lo que le llamaban. Y esas escuelas son diferentes a las de la sociedad soviética. Supongo que en China pasará lo mismo ahora. Esas escuelas soviéticas luego serán escuelas que se abren para que vayan estudiantes de todos los países del mundo. ¿A qué? A educar en la ciencia, porque ya sabéis que se consideraron que era una ciencia, ¿no? El comunismo era científico, ¿verdad? Había que educar a la gente para saber qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que dirigir sus distintos países. O sea que había dos sistemas educativos
paralelos, ¿no? Aquí los tenemos todos embrollados, ahí están perfectamente distinguidos. Bueno, nos hemos pasado de hora. Si queréis decir alguna cuestión así rápida. Solo una, que el problema no es las tecnologías, obviamente, por lo que estamos viendo, el problema es la etiqueta de nuevas, que ya es digamos, Malévolo. vocacionalmente distorsionadora de la cuestión y que en el caso de los sistemas que padecemos, no solo en España, como decíamos, ¿no? Sino digamos, en la fase de la que podríamos denominar posmodernidad, que también sería cuestión de debatirlo, pero bueno, es que ese componente tan necesario para un Estado como era el de en otras épocas, en el caso del franquismo español, en el caso de la Unión Soviética, es el que falta. Por dispersión, digamos, a lo alto, ¿no? A una escala macroscópica, digamos, ¿no? Por la disolución de la globalización y la Unión Europea y por la atomización interna, por los efectos disgregadores, ¿no? de un Estado fallido, bueno, un Estado en crisis como es el español, ¿no? Como es España. Miguel Ángel, ¿quieres decir algo? Sí, ¿no? Y subrayar una cosa, que la crisis que ahora tenemos en España no es ajena al hecho de que muchas de las personas que hoy ya nos gobiernan en España se han formado con un sistema, formado entre comillas, formado o deformado o conformado, educado, si queremos decirlo así, a partir de la LOCSE. Y eso se nota. Es decir, una persona que todavía, al margen de las notas que sacaron en su momento, que eso cuenta poco a lo largo de la vida, pero sí es importante, una persona que todavía se formara con la EGB y el BUP y el COU, puedes con ella mantener una estructura discursiva, por hablar con el viejo lenguaje de Habermas, puedes mantener un cierto tipo de diálogo que con una persona que pueda tener ahora 40 años, pero que ya sea de las generaciones que se dedicaron con la ESO, que ya es imposible porque sus claves son otras y sus formas de comunicación son distintas. No hay más que ver que la propia publicidad que se hace hoy día está cargada de un emotivismo, ya es algo rampante y que lo inunda todo y que lo nega todo, la propia vida política. Y no hay más que ver los discursos de cualquier político, que los puedes ver en YouTube de hace 30 años y los de hoy día. O sea, el grado de complejidad del discurso o el grado de simplismo se mide por la educación que han tenido sus cuadros políticos. Somos que nos estamos gobernando en España. Hablamos idiomas distintos, Miguel Ángel. Sí, bueno, yo creo que esto ya sirve como conclusión del programa de la educación universal y las nuevas tecnologías. Ya solo os voy a dar las gracias por haber compartido este rato conmigo, y gracias a los que aguanten la hora y pico que hemos estado discutiendo sobre estas cuestiones. Un placer. Adiós, queridos amigos. Venga, un placer. Hasta pronto. Hasta siempre. Hasta siempre también.